Muy buenas tardes, hermanos y amigos que nos ven por este canal. Gracias una vez más por sintonizarnos y gracias damos a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes. Con toda honestidad y con toda franqueza queremos exponer la palabra de Dios para que sirva ella de edificación al cuerpo de Cristo y también que los que no conocen la palabra y que puedan oírla, Dios añada bendición para una revelación completa de nuestro Señor Jesucristo y de la necesidad que todo hombre tiene de venir a Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes, siguiendo el mismo hilo, la misma tónica que veníamos predicando acerca de la deidad, así como hablamos de Cristo, hablamos del Padre, también hoy vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo. La semana pasada, después del servicio, una hermana llegó y me hizo una pregunta. Bueno, pastor, acláreme algo. Cuando uno ora al Padre en el nombre del Hijo, ¿y dónde queda el Espíritu Santo? Después de unos segundos yo le respondí, hermana, permítame hacer una pregunta. ¿Por qué cree que usted ora? ¿Usted ora? Me dijo, sí, claro. ¿Y por qué cree que ora? Por el Espíritu Santo. ¿Usted lee la palabra? Sí, claro. ¿Por qué cree que la lee? Por el Espíritu Santo. ¿Usted entiende de la palabra lo que lee o lo que Dios le revela? ¿Usted lo entiende? Sí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Cuando usted comete algún pecado, dice una palabra inapropiada, de esas cosas que no son deseables decir, y se siente triste. ¿Por qué se siente triste? Si antes la decía y era normal. Porque el Espíritu Santo redarguye. Toda obra que vivimos nosotros hoy día, no podemos negar la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, voy a decirlo un poco más antes, dice la palabra de Dios que nosotros fuimos escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad que no entendemos eso? Pero es desde antes. Y por fe entendemos, creemos, aceptamos y vivimos en esa dimensión de fe, de saber que fuimos escogidos desde antes. Ahora, desde antes o desde que nacimos, para hacer un poquito más corto el trayecto, ¿quién nos guardó? ¿Quién guardó la salud de nuestra madre para que nos concibiera y para que nos tuviera en la gestación y para que nos diera luz y para que nos cuidara y para que creciéramos como niños, como adolescentes, como jóvenes, como adultos y pudiéramos llegar hasta el día en el cual Dios se reveló a nuestras vidas por su palabra? ¿Quién nos cuidó durante todo eso? ¿Quién fue nuestro, como decíamos antes, nuestro ángel de la guarda? El que nos guardaba, el que nos cuidaba. ¿Quién era? El Espíritu Santo. ¿Por qué cree ustedes que nosotros llegamos un día a tener convencimiento de pecado, de que éramos pecadores y que necesitábamos buscar de Dios? Porque Jesús dijo, Él convencerá al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, el que nos convenció de pecado fue el Espíritu Santo. ¿Por qué cree que a un día usted llamó a Cristo Señor? Ven a mi vida, Señor, te reconozco Jesús como Señor. Porque nadie llama a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, aunque no se hable mucho de él, tiene un rol protagónico en toda la obra, en todo el proceso, no solamente de nuestra gestación, no solamente de nuestra vida, sino aún de nuestra salvación y aún hoy día de nuestra santificación. Y por último, me hace recordar aquella experiencia que tuvo Pedro con otros dos hermanos allá en el monte de la Transfiguración. Cuando Jesucristo en ese momento, y no me pregunte exactamente cómo fue eso, pero se dice la vida, se transfiguró delante de ellos, o sea, transformó ese cuerpo normal y esas vestiduras en algo extraordinariamente luminoso. ¿Ese es qué? ¿Es la presencia de quién? Bueno, ese mismo Espíritu Santo que no solamente se manifestó en el monte de la transfiguración, sino que también por medio del cual Dios levantó a Cristo de entre los muertos y que también mora en nosotros. Él se manifestará de una forma tan poderosa en nosotros en algún día, algún tiempo, que transformará lo corruptible en incorruptible y lo mortal en inmortal. En algún momento
cuando Dios disponga, cuando Dios tenga su tiempo, Dios hará que el Espíritu Santo que mora en el verdadero creyente manifieste todo el potencial de su gloria, transformando a nosotros, a cada uno, en cuerpos gloriosos. Amén. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Un rol extraordinariamente grande desde la eternidad hasta la eternidad, desde siempre. Así que por eso Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede conocer, y Él mora con vosotros y estará en vosotros. Así que nadie degrade, ni minimice, ni rebaje la obra y la presencia ni el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Entonces, con esa pregunta, bueno, la hermana quedó bastante satisfecha y quería ahora, mire, hermano, hay algo que uno debe hablar con toda honestidad delante de la congregación y hacer claro esta exposición. ¿Cuál, pastor? Bueno, de que el hecho de nuestra salvación, hablándolo puntualmente, donde nosotros tenemos conciencia de eso, es cuando aquel día confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados por la presencia del Espíritu, con el sello del Espíritu Santo. ¿Verdad? Como dice Efesios 1:13. Entonces, desde ese día, nosotros empezamos como que a despertar de nuestro letargo, de nuestra, no sé, de nuestra inconsciencia, como el hijo pródigo, volvimos en sí y entendimos que ahora nuestra relación con Dios verdaderamente existía. De que éramos ahora, progresivamente, fuimos entendiendo de que éramos ahora hijos de Dios y ya no más criaturas. Ahora bien, efecto o consecuencia de ese acto o de ese hecho milagroso, de ese milagro de la salvación, porque toda salvación es un milagro. Donde Dios interviene es un milagro. Porque la ley natural era que éramos muertos en pecado. Pero Dios intervino para manifestar su amor y su misericordia en nosotros y hacernos el milagro de la salvación. Bueno, desde ese día que empezamos a tener conciencia, el Espíritu Santo, óigame bien, tiene que provocar en el creyente un deseo de crecer en el conocimiento de esta gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús como Salvador. O sea, el asunto no puede quedar ahí. ¿Me entiendes? El niño no puede quedar del mismo tamaño. Porque a medida que pasan los días, que pasan los meses, el niño tiene que tener una rata de crecimiento o un gradiente de crecimiento X. Pero todos tenemos que crecer en la gracia. Así que si realmente hemos nacido de Dios, tenemos que tener un crecimiento. O sea, en otras palabras, tenemos que tener una obra. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo os he escogido vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahí está. Tiene que haber fruto, tiene que haber obra. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tiene que haber fruto. O sea, el hecho entonces de esa aceptación de Cristo tiene que ser ahora guiado, por el Espíritu Santo. Entonces, los que son guiados por el Espíritu Santo no son árboles estériles, sino fructíferos. No son árboles que dan sombra, sino que dan fruto. Y esto es lo que vamos a considerar hoy. Vamos a considerar la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y voy a pedirle entonces que leamos Romanos capítulo 8, versículo 1 al 14. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entiendo que el pasaje es largo, son 14 versículos, pero también quiero acotar que de los 14 hay 13 veces que aparece el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo tiene un rol determinante, preponderante, de liderazgo en la vida de los creyentes. Yo no estoy hablando de que el creyente no erre, no, lo erramos, muchas veces fallamos, muchas veces tomamos pensamientos, palabras y acciones que no agradan a Dios. Y para eso está el Espíritu Santo, para levantarnos y para volver a insistir con nosotros, porque dice para la palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. El Espíritu Santo, dijo él, para que esté con vosotros para siempre. Nunca, jamás podrá separarnos. Aun cuando algún hermano caiga, el Espíritu Santo está en él. Amén. Si es de Dios, volverá a Dios. Amén. Como el hijo pródigo, si es hijo, volverá. Dios hará que vuelva en sí. Y así su dispersión haya sido hasta el extremo de los cielos, Dios lo traerá. El Espíritu Santo, hermano, el precioso, dulce, amoroso y poderoso Espíritu Santo que Dios nos ha dado, es la garantía de nuestra herencia entre los santificados. Es la garantía de nuestra gloria. Es la garantía de nuestra victoria. Así luchemos y tengamos sajada las carnes, los cuerpos de los errores, de lo que el mundo quiera hacer. Nadie, jamás, ni nadie, nunca nos podrá quitar la victoria que por Cristo nosotros recibimos. Nadie. Entonces, en eso debemos estar claros. Por eso dice Pablo, tomando en cuenta la lucha que tenía en el capítulo 7 contra él mismo, el pecado que mora en él, dice, así que no hay condenación. La condenación es el resultado de lo que dicta el juez en cuanto a la ley. La ley dice que ese hombre es culpable, entonces es condenado. Pero dice que cuando no hay ninguna condenación, quiere decir que alguien cubrió la deuda, pagó la deuda, o el indiciado es absuelto porque no se encuentra nada en los libros. ¿Sabe por qué no se encuentra nada en los libros? Porque Cristo con su sangre limpió todos los libros. O sea, toda el acta de decretos que había en nuestra contra, que el diablo se encargaba con su potestad de llevar una cantidad de notas de todo lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? Es como el fiscal. El fiscal llevaba toda una recopilación de notas. Pero lo que no veían ellos es la obra de Cristo en la cruz, que pensaron que tenían victoria, pero resulta que fue el sello de su propia derrota. Por eso es que nosotros debemos gozarnos en el Espíritu, por lo que hemos recibido. Ahora bien, en consecuencia del acto de la revelación de Cristo como Señor, en consecuencia de la declaración de Cristo como Señor, en consecuencia del bautismo del Espíritu Santo o de la presencia del sello del Espíritu Santo en nuestra vida, el nuevo creyente o la nueva criatura que es ahora ciudadano del reino de los cielos
comienza a vivir una vida ya no conforme al patrón de vida que tenía antes, sino al patrón de vida que ahora le dicta el Espíritu Santo. Por eso dice que es la ley del Espíritu y la ley de la letra o la ley de la carne. Aquella letra fue abolida. ¿Por qué? Por la condición de carne. No había hombre que fuese justificado por sus obras. Por eso entonces es por la fe en Cristo que el hombre es justificado. Justificado, ¿qué quiere decir? Que es conforme a la ley. Porque Cristo hace que cada uno de nosotros seamos vistos delante de Dios de forma limpia. O sea, conforme a la ley. Por eso es que yo sé que el pasaje es largo, pero es sumamente interesante que deje claro de que hay entre las congregaciones, hay personas que viven conforme a la carne y hay personas que viven conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos distinguir a esta persona? Bueno, vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 15 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. El apóstol Pablo es muy claro en esto que está señalando. Los que andan conforme al Espíritu y los que andan conforme a la carne. Por eso es que el trigo y la cizaña andan juntos, están en un mismo lugar, ¿verdad? Las congregaciones están llenas de personas, de los verdaderamente salvos y de los que no son salvos. En las congregaciones hay personas que no son de Dios, como Judas. Hay Judas en medio de la congregación. Hay cizaña en medio de la congregación. Pablo dice, apartado de aquellos que causan división, aquellos que son contenciosos. Esos son los que están en la iglesia, están ahí. Y muchos están y todavía no se han manifestado lo que son, pero en algún momento se manifestarán. A eso tenemos que tener claro nosotros, no para hacer juicio de separar al uno y al otro, sino obtener como referencia de que nuestra vida, aunque débiles, con toda la debilidad de nuestra carne, de nuestro cuerpo, con todas las debilidades que podamos señalar, no estamos llamados a vivir conforme a nuestras envidias, a nuestras vanidades, a nuestros celos, a nuestra contienda, a la codicia. No, eso ya no puede ser. O sea, hay cosas que tenemos que ejercitarnos, como dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Bueno, así como se ejercita en pos de la piedad o del amor, también ejercítate en votar aquello que no te sirve. O sea, en aborrecer aquello. Porque llega un momento en que si no lo aborrece, lo consiente. ¿Me entiendes? Ese es el problema que tenemos nosotros hoy día con muchas cosas que a veces la misma sociedad o el mismo contorno de nuestra casa o nuestra iglesia dice que hay cosas que pueden ser tolerables. Mira, hay una cosa que no puede ser tolerable. Mi esposa es músico, ¿verdad? Y dice que el que no afina no es tolerable. O sea, en un coro puede haber alguien que tenga oído musical o no, pero que afine. Porque si no afina, no sirve. No puede. Y esto es como un talento natural que Dios le da a cada uno. Bueno, así es en la iglesia. La iglesia, que tenemos que estar claros en la palabra de Dios que hay cosas que no podemos tolerar, como en el coro, el que no afine, así tampoco nosotros como las cosas del mundo. Pablo dijo así, ¿y cuántas cosas para mí eran ganancia?
y ahora las tengo como pérdida. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Así es como tenemos que tener muchas cosas que aún están en nuestros pensamientos y aún están en nuestra carne y aún están en nuestra familia y aún están en torno a nuestro hogar. Tenemos que aborrecerlas, porque si no aborrecemos eso, si no hacemos una profilaxia de eso, entonces el espíritu se detiene, la obra del espíritu no avanza. Perdón. Y todo lo que el Espíritu de Dios quiere hacer con nosotros, Él se tranca. ¿Por qué? Somos como el pueblo de Israel. Tenemos pequeños ídolos en las alforjas de nuestros camellos. Y eso no puede ser. Tenemos que desecharlo todo. Lo que no agrada a Dios, desecharlo. Desecharlo. Para entonces poder ser guiados por el Espíritu. Cuando empezamos a ejercitarnos en esto, empezamos a sentir escrúpulos. Empezamos a sentir que sí, que no. Empezamos a marcar distancia. Así como el niño que cuando es pequeño no sabe lo que hace y se ensucia y no cuida la ropa, pero ya cuando va siendo grandecito, ¿verdad? Y le ponen su ropita limpia, blanca, él se cuida de no ensuciarse porque sabe que su mamá le va a regañar o su mamá no se va a agradar de que... Bueno, el mismo proceso del entendimiento que Dios nos va dando es lo que necesitamos añadir a nuestra vida en el contexto espiritual. También en Gálatas en Colosenses capítulo 3, 5 al 9 dice: Haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Quiero terminar esta charla con ustedes diciendo, tomando en cuenta lo que en Gálatas dice. Hay una parte que dice la palabra homicidio. Y usted dirá, yo no he matado a nadie. Pero hay que saber definir este concepto desde el punto de vista bíblico. Porque desde el punto de vista bíblico es cualquier cosa que yo hable en contra de una persona, bien sea para degradarlo, o bien sea para mancillarlo, o bien sea para infamarlo, o bien sea para cualquier cosa, estoy cometiendo homicidio. Es más, en la iglesia, el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 3, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Óigame, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. Entonces, tenga cuidado, porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que redarguirnos y tiene que impulsarnos a vivir una vida santa. Y esa es la mejor evidencia. No es un don espiritual. No voy a señalar ningún don espiritual. No, es vivir como Pablo dijo en el capítulo 12, cuando habló de los dones espirituales. Al final del capítulo dijo: mas yo muestro un don aún más excelente. Y por eso usa todo el capítulo 13 de 1 Corintios para hablar del amor. Ese es el mayor don y el primer don. Y el primer aspecto del fruto del Espíritu Santo que tiene todo creyente que es guiado por el Espíritu. El Señor bendiga su vida y añada bendición a este mensaje.